Bienvenidos todos. Un par de cosas. Buenas tardes. Este sábado nuestra nación conmemora el 60º aniversario de la Marcha a Washington, un momento crucial en nuestra historia y en nuestro trabajo para darle oportunidades iguales a todos los estadounidenses. Lamentablemente este día culminó con más comunidades heridas por un acto de violencia, incluyendo comunidades en Boston, Chicago y Yapa. Por lo menos un tiroteo este fin de semana aparentemente fue motivado por odio y fue perpetrado con dos armas de fuego. El sábado en Jacksonville, Florida, un hombre blanco eh, inició un tiroteo en una tienda cerca de la universidad históricamente negra y mató a dos individuos. A medida que continuamos buscando respuestas, debemos decir de manera clara e inequívoca que la supremacía blanca no tiene cabida en Estados Unidos. Como dijo el presidente en su declaración de ayer, debemos negarnos a vivir en un país donde las familias negras tengan que ir a los comercios o los estudiantes y a las escuelas con el temor de ser baleados por el color de su piel. El odio no debe tener santuario. El silencio es cómplice y no podemos quedarnos callados. Y debemos continuar haciendo todo lo posible para mantener las armas fuera de manos peligrosas. El presidente y la primera dama están orando por las víctimas, por sus familias, y todo este gobierno está de luto con la gente de Jacksonville. Más temprano, el presidente habló con el gobernador DeSantis y le manifestó que aprobó rápidamente la declaración de emergencia para Florida. El presidente también expresó el entero compromiso y apoyo del gobierno a Florida. A instancias del presidente, FEMA ha movilizado dos equipos de manejo de emergencias a Tallahassee, tiene uno listo en Atlanta para entrar en acción si es necesario. El presidente sigue siendo mantenido al tanto del avance de la tormenta Idalia y el equipo aquí seguirá informándole a medida que el sistema evoluciona. Lamentablemente, como saben, los floridanos no son extraños a este tipo de tormentas. Es importante que la gente se prepare, que tengan suministros, agua, alimentos y carguen sus equipos electrónicos. Visiten ready.gov para tener información sobre cómo prepararse. Finalmente, si están en la senda de la tormenta, escuchen a sus autoridades locales para recomendaciones sobre evacuación o cualquier actualización. Como anunciamos hace unos momentos, el presidente Biden viajará a Hanoi, Vietnam, el 10 de septiembre, luego de su participación en la cumbre del G20 en Nueva Delhi. En Hanoi, el presidente se va a reunir con líderes clave para hablar de formas de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Vietnam. Los líderes van a explorar oportunidades de promover el desarrollo tecnológico concentrado en innovación para la economía vietnamita, incrementar los nexos de pueblo a pueblo a través de intercambios, programas de desarrollo para combatir el cambio climático, incrementar la paz, prosperidad y la estabilidad en la región. Y el lunes el presidente, la vicepresidenta, la primera dama y el primer caballero van a conmemorar el 22º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El presidente viajará de Hanoi a Alaska para participar en una ceremonia de recordación con miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias. La vicepresidenta y el segundo caballero van a participar en la ceremonia de conmemoración en el monumento al 11 de septiembre de Nueva York y la primera dama colocará una ofrenda floral en el monumento en el Pentágono para honrar las vidas perdidas el 11 de septiembre. El presidente y la primera dama visitaron hoy a estudiantes en la secundaria Elliott High para marcar el inicio del año escolar. Esto es parte de una serie de actividades para la primera dama esta semana y para el secretario Cardona, secretario de Educación, quien pronto iniciará una gira de retorno al colegio. Menos de la mitad de los chicos estaban yendo a la escuela presencialmente cuando el presidente asumió su cargo. Ahora se han abierto las escuelas del país. El gobierno sigue comprometido a apoyar a las escuelas y a los estudiantes y hoy nos acompaña un importante asesor del presidente, el director de la Oficina de Interacción Pública, Steven Benjamin, quien va a hablar de la marcha a Washington. Tiene la palabra. Es también su primera visita a la sala de prensa, así que bienvenido.
Eso quiere decir que me traten bien. Hoy el presidente y la vicepresidenta van a conmemorar el 60º aniversario de la marcha a Washington. Como habrán visto en el Washington Post, se publicó un artículo escrito por el presidente conmemorando este día sagrado y destacando cómo el gobierno Biden-Harris están luchando para hacer realidad el sueño del Dr. King para nuestro país. El presidente y la vicepresidenta se reunirán en privado con organizadores de la marcha, líderes comunitarios y miembros de la familia King dentro de una media hora. Esta reunión se produce a 60 días después de la reunión de la fecha de la reunión del presidente Kennedy y el Dr. King. El presidente Biden tendrá una recepción también esta tarde y dará declaraciones para conmemorar el 60º aniversario de la fundación de la Comisión de Abogados en favor de los derechos civiles y la ley. Y con gusto responderé ahora sus preguntas. Hace 60 años fue una fecha crucial para los derechos civiles. Balearon a Medgar Evers, la marcha a Washington en agosto del 63, 2 semanas más tarde. Tuvimos el homicidio en la iglesia bautista, eso fue hace 60 años. Hoy estamos siendo testigos del ataque en Jacksonville. Tenemos leyes, políticas y demás. ¿Qué puede hacer este gobierno para sofocar este odio persistente en el país? Le puedo decir lo siguiente. El Ejecutivo, desde el primer día, desde que el presidente firmó su primera orden ejecutiva, nos hemos concentrado en la equidad en el gobierno y en toda su labor. Y todo lo que se ha hecho desde entonces, la orden ejecutiva en conmemoración del Domingo Sangriento, esto es un componente sacrosanto de todo lo que hace este gobierno. Las autoridades están trabajando en Jacksonville, pero todo lo que hace este gobierno se concentra en que apelemos a lo mejor de nosotros frente a esta oleada de racismo, antisemitismo, homofobia, actos de violencia contra la comunidad LGBTQ, nuestros hermanos y hermanas, y crímenes contra otras comunidades. Por eso es importante que nos mantengamos alertas todos los días ante todos estos aspectos, con este enfoque integral del gobierno, reconociendo que hay trabajo que hacer. Es importante destacar que si bien no hemos llegado aún donde queremos llegar, seguimos avanzando. Bajo el gobierno Biden-Harris ha habido una serie de hitos históricos. En los últimos 60 años, este país ha avanzado considerablemente y tenemos que apelar a la buena voluntad de la gente para alentar ese avance. Pero tenemos que mantenernos a la vanguardia frente a esta tendencia de odio. Por eso el presidente estaba alentando a todos a sumarse a este esfuerzo. Hay mucha retórica racial en esta campaña política. ¿Habrá algún tipo de contacto entre partidos para decir ya basta? Mucho de esto para alguna gente se deriva de esta retórica. El presidente se ha esforzado en cada uno de sus compromisos públicos para reconocer que él es el presidente de todos los estadounidenses. Le habla a todos, a la gente del país urbano, rural, de todos los partidos, para unificar a la gente. Y esa va a seguir siendo su posición y la de la vicepresidenta. Pero sí, esto requiere que todos nos sumemos a este esfuerzo para unificarnos y hacerle frente a estas tendencias. ¿La Casa Blanca ve alguna conexión entre los cambios que ha adoptado el gobernador de la Florida en la enseñanza sobre la historia afroestadounidense y la violencia en Jacksonville? El presidente ha sido muy claro en su opinión editorial y en sus acciones, trabajando para establecer el monumento a Emmett Till y Emmett Till Mobley,
reconociendo y conmemorando la tragedia de su asesinato, pero también reconociendo el valor de su madre y su lucha para hacerle frente a estos eventos. El establecimiento de estos monumentos en Mississippi y en Illinois son para asegurar que la gente comprenda que no podemos reescribir la historia de los Estados Unidos. Tenemos que contar todo, lo bueno y lo malo, y eso va en beneficio del alma de este país. El presidente ha hablado de su reacción personal, de la redención del alma estadounidense. Esto es crucial para Joe Biden y por qué decidió postularse a la presidencia. Creo que no es una exageración sugerir que tratar de reescribir la historia de los Estados Unidos no solamente es un error, sino que también alienta a nuestros hijos y a otros a reconocer los aspectos difíciles y los hermosos de nuestra historia. Mirando esta opinión editorial, a los logros de los últimos años, mucho tiene que ver con la economía, la reducción del desempleo, las inversiones en pequeños negocios. Me pregunto si el Ejecutivo sigue pensando que estos logros van a resonar cuando tenemos elevada criminalidad en el país, reveses en decisiones de la Corte Suprema, problemas con acción afirmativa, con los planes del presidente para condonar deuda estudiantil. ¿Considera el Ejecutivo que estos logros económicos van a calar entre la población negra de los Estados Unidos? Ciertamente esperamos que sí, no solo en el contexto de la política electoral, sino también porque esto es lo correcto. El presidente ha apoyado la aprobación de la ley John Lewis, la protección del derecho sagrado al voto, la ley George Floyd de justicia en la labor policial, control de la actividad policial y demás. Pero quisiéramos tener más apoyo del Congreso para poder avanzar. Es un ambiente difícil para avanzar ciertos aspectos legislativos, pero tenemos que hacer todo lo posible. Por orden ejecutiva, el presidente ya ha actuado. Hay muchos retos, pero parte del mensaje del Dr. King y de otros maravillosos organizadores de la marcha en Washington, esto estaba concentrado en la economía, en empleos, en libertades. Así que estas maravillosas inversiones que se han hecho en negocios de personas negras, de minorías, para ayudar a más gente. La limitación del precio de la insulina a $35, que la gente no tenga que renunciar a sus medicinas por la pobreza. Yo creo que llegado el momento la gente va a prestarle más atención a estas inversiones en su calidad de vida y van a escuchar a estos temas tan importantes. ¿Sigue el Ejecutivo en camino a lograr estas metas? Hasta donde sé, sí. El presidente decía ayer que le hablaría a la gente de Jacksonville. ¿Tiene planes de visitar la ciudad o de reunirse con gente allí? ¿Y ha hablado con familiares de algunas de las víctimas del tiroteo? El presidente ha hablado con el alcalde y con el alguacil. Aparte de la conversación con el gobernador, no sé de planes de viaje en este momento, pero eso está sujeto a cambios. Y en cuanto a familiares de las víctimas recién se identificaron esta mañana. No creo que haya hablado con familiares de las víctimas, pero no he hablado con él al respecto. Estamos hablando de la vuelta al colegio. El presidente ha hablado de la proscripción de algunos libros. ¿Han hablado con usted, con el Ejecutivo, sobre qué se piensa hacer a este respecto? Algunos aspectos de la historia negra, de la historia de Estados Unidos, se ven afectados por esto. Esto es muy importante. Nosotros venimos de un mundo donde
dos personas pueden ver a una misma cosa de manera diferente. No estamos hablando de eso cuando hablamos de reescribir la historia. Cuando la gente tiene perspectivas diferentes, es importante que nuestros hijos, si es que vamos a competir en el escenario global, nuestros hijos deben conocer su propia historia. No se puede ir a una entrevista de trabajo en otro continente y no es posible que esa gente sepa más de la historia de uno que uno mismo. Esto es importante que nuestros hijos entiendan la belleza de la nación democrática más grande en la historia del mundo. Esto es algo que es muy importante para el presidente y la vicepresidenta y nos vamos a seguir asegurando que tengamos acceso a la historia de Estados Unidos para todos los niños. Quisiera conocer su reacción respecto a uno de los principales asesores del presidente. ¿Qué le dirá usted a los que apoyan al ex presidente Trump, equiparando su fotografía con la imagen del Dr. King? Sé que lo ha visto. No lo he visto. La realidad es que los sacrificios que hizo el Dr. Martin Luther King Jr. Y no solo él, Phil Randolph, Young y otros, nunca han sido minimizados. No solo representan a los líderes del pasado. Este fin de semana hablé con el embajador Andrew Young y con Clarence Young, y muchos de ellos fueron testigos de primera mano de estos eventos. Esto toca a mucha gente que no conocemos, gente que trabajó en forma anónima, gente que luchó y lloró y murió. Creo que es muy importante cuando miramos hacia atrás que trabajemos para proteger la importancia de este legado, porque esto va a determinar cómo va a ser el país en el futuro. Muchas gracias. Please do come back. Thank you, Mayor. Please do come back. Sure, the connection, but okay. Chris. Hi, how are you? The President and the First Lady visited middle school today. El presidente y la primera dama visitaron una escuela hoy. Is the White House's approach failing and not Eh, ¿No está funcionando el enfoque de la Casa Blanca? Mire, hay mucho trabajo que hacer, eso es comprensible. El trabajo no termina cuando el presidente pudo reabrir las escuelas, como mencionaba. Cuando el presidente asumió su cargo, más del 50% de las escuelas estaban cerradas debido al COVID, porque el gobierno anterior no tenía un plan para lidiar con el COVID. Con lo que le estaba haciendo esto a nuestra economía y a nuestros niños. Y como el presidente pudo reabrir las escuelas y los negocios, logró que la gente se vacunara, se le dio prioridad a todo esto, hemos podido reabrir las escuelas. Hay más trabajo que hacer, absolutamente. Como hemos visto con la pandemia del COVID, ha tenido un efecto devastador en nuestros niños. Y el presidente está comprometido a hacer que la educación para todos nuestros hijos, al margen de si está en una zona urbana o rural o en cualquier comunidad, esto tiene que ser una prioridad para los estudiantes, para que los chicos tengan lo que necesitan. Y no solo hablamos de la educación, hablamos también de salud mental, de asegurar que los niños tienen almuerzos saludables. Hemos visto las estadísticas, las cifras, pero eso lo que nos dice es que hay más trabajo que hacer y el compromiso del presidente y su gobierno siguen en ese ángulo. Vamos a escuchar, como mencioné, al secretario Cardona. Él va a hacer una gira por todo el país, marcando la reapertura de las escuelas. Va a destacar lo que está haciendo el Departamento de Educación para mejorar nuestras escuelas, para que los estudiantes reciban la educación que merecen. El trabajo continúa. No tengo todos los pasos, pero sí le puedo decir que el presidente está comprometido con esta causa y esto es algo increíblemente importante también para la primera dama. Una encuesta de AP le pregunta a los estadounidenses sobre lo que piensan del presidente. ¿Alguna reacción a estos comentarios?
lo que opina la gente de su edad. Le agradezco la pregunta, como saben, es una pregunta frecuente. Yo he dicho esto muchas veces, se lo he dicho a muchos de mis colegas, el mismo presidente lo ha dicho. Si ustedes ven lo que él ha hecho en los últimos 2 años, este es un presidente que ha tenido un gobierno de proporciones históricas en solo 2 años. Si ustedes ven los más de 13 millones y medio de empleos creados, cómo ha logrado reorientar la economía para que funcione para la clase media, si ven la ley de reducción de la inflación, cómo va a ayudar a los estadounidenses en el ámbito de la salud, en cuanto a los servicios públicos. Este es un presidente que ha tomado medidas históricas, y no solamente con los demócratas en el Congreso, sino también de manera bipartidista. En muchos aspectos, el presidente ha podido hacer cosas que van a transformar la forma en que van a avanzar las familias estadounidenses, ya sea en la economía, en el cuidado de la salud, tratando de asegurarse que puedan levantar a sus familias, atender a sus hijos. Eso es importante, y eso es algo que con gusto vamos a discutir. ¿Qué ha podido hacer el presidente y cómo ha podido cumplir? Hace poco vimos al presidente con su médico personal. Tenía una cita. Primera vez que escucho de eso, no lo he visto, así que no le puedo responder, no lo sé. Un gusto en verte. En la llamada con el gobernador de la Florida esta mañana respecto a la tormenta y el tiroteo en Jacksonville, el presidente le expresó preocupación al gobernador sobre los nuevos estándares de educación. Debemos ser muy cautelosos en las conversaciones privadas. El presidente ofreció la asistencia que sea necesaria al gobernador. En cuanto al tiroteo en Jacksonville, como saben, hablan de esto. Hablaron del tiroteo. Ciertamente esto es algo que todos tienen en mente, el potencial de una tormenta categoría 3. No tengo nada más que añadir referente a la llamada, pero ciertamente estos fueron los dos temas predominantes en este momento. El presidente quería asegurarse que no solo el gobernador, sino que la gente de la Florida sepan y entiendan que el gobierno federal está con ellos ante estos eventos que están enfrentando. Y volverán a hablar si es necesario. No olviden la declaración de emergencia que el presidente aprobó en cuestión de horas. Ahora estamos viendo este potencial huracán categoría 3 en la Florida. Y en cuanto a otras interrogantes que se han planteado, ¿tiene el presidente previsto reunirse pronto con el presidente Xi? Recientemente el presidente habló de esto, no tengo nada que añadir. Él ha sido muy claro en que está ansioso por tener esa conversación en algún momento, pero no tengo nada que anunciar en este momento. ¿Será este año? No voy a ponerle fecha en este momento, pero ellos han hablado varias veces en los 2 últimos años, pero no tengo nada que añadir. Ayer el presidente de la Cámara decía que ahora un paso natural era avanzar en la consideración de un juicio político al presidente para que el Congreso tenga la información necesaria. ¿Cuál es la respuesta de la Casa Blanca a esta posición? Y dificulta esto las discusiones sobre presupuesto. Yo no puedo hablar de cuál es el foco de los republicanos en la Cámara. Ellos pueden hacerlo por sí mismos. Yo no voy a tratar de analizar qué es lo que piensan o cuáles son sus metas. El presidente está concentrado en lo que le importa a los estadounidenses. He hablado de cómo el presidente y la primera dama visitaron hoy una secundaria, y uno de los mensajes del presidente era la importancia de que cada niño en el país tenga acceso a educación pública de calidad. Y no olvidemos que estamos conmemorando hoy.
este 60º aniversario. El presidente se va a concentrar en esto, va a hablar de reducir el costo del cuidado médico. Usted me preguntaba sobre las conversaciones con el gobernador de la Florida, el tiroteo que vimos en Jacksonville y ahora el huracán que pudiera azotar a Florida. El presidente se va a concentrar en estos temas y dice, bueno, ¿cómo va a trabajar el presidente con el presidente McCarthy? Bueno, el presidente quiere trabajar de manera bipartidista. Ha podido hacerlo en lo que concierne a elementos o piezas legislativas históricas. Y él se va a enfocar en esto, en lugar de estas tretas políticas infundadas. En cuanto a la imposibilidad de obtener información de distintas entidades del gobierno, Seguridad Nacional, Departamento de Estado, ¿considera la Casa Blanca que estas críticas son válidas o va a instar la Casa Blanca a que estos organismos cooperen con investigaciones del Congreso? Siempre alentamos a las entidades del gobierno a trabajar con el Congreso, por supuesto. Eso es algo que siempre alentamos y yo no les puedo hablar de las quejas que ellos presentan. Les puedo hablar de cuál es el foco del presidente. Y nuevamente queremos trabajar de manera bipartidista con los republicanos. Eso es lo que queremos hacer, atender lo que realmente le importa al público estadounidense, no estas tretas políticas. Hace 3 años, no, 3 infantes de Marina murieron en entrenamientos en Australia. El presidente ha sido informado sobre si estas muertes recientes se debieron a problemas mecánicos. Cualquier detalle sobre esto la remitiría al Departamento de Defensa para preguntas específicas. Ayer el presidente le expresó sus condolencias a familiares de los infantes de Marina que perdieron la vida en este horroroso percance. Dijo que oraría por los lesionados. Detalles específicos sobre el accidente tendría que referir al Departamento de Defensa. Le preocupa al presidente que estamos viendo cada vez más de estos percances en las Fuerzas Armadas. Tendría que haber una reevaluación de entrenamiento, mayor foco en el mantenimiento. En cuanto a las fuerzas militares, esto siempre va a ser de importancia para el presidente. Que tengan las Fuerzas Armadas todo lo que necesitan. Yo no me voy a adelantar a lo que puede necesitar el Departamento de Defensa, las causas que se determinen. Ellos tendrán respuestas más específicas. En cuanto al presidente de la Cámara, él dice que van a investigar la respuesta federal a los incendios en Maui. Ha dicho que le preocupa la respuesta. ¿Cuál es su posición? Y la Casa Blanca sigue apoyando su respuesta. Desde el comienzo de esta tragedia sin precedentes que vimos en Maui, el presidente lanzó una respuesta integral del gobierno. Yo lo he dicho, Tim lo mencionó, la directora de FEMA también lo dijo. El esfuerzo para apoyar a los residentes, a los afectados. No olvidemos que esta gente ha perdido mucho. Zonas históricas, sus comunidades. Y tan pronto como el gobernador de Hawái solicitó la declaración de desastre, el presidente la aprobó. Y ustedes han escuchado del gobernador, de los 2 senadores, quienes destacaron la pronta respuesta del presidente del gobierno federal. Así que yo les remito a sus palabras. El presidente y la primera dama se reunieron con sobrevivientes, con socorristas, vieron directamente la enorme destrucción producto de los incendios. Y esto es terrible. El presidente reiteró su compromiso de hacer todo lo posible para ayudar a la gente de Hawái y vamos a estar con ellos por el tiempo que sea necesario para la reconstrucción. El presidente ha sido muy claro sobre esto. La primera dama, la directora de FEMA lo ha mencionado. Le puedo decir que en este momento el gobierno federal tiene más de 1,000 funcionarios
desplegados en Hawái y FEMA ha distribuido millones de dólares en asistencia a las familias. El gobierno federal seguirá actuando a instancias y bajo la dirección del presidente para ayudar a estas comunidades a reconstruir y ciertamente nuestros corazones van a seguir con las familias y la gente de Hawái que han perdido tanto. Ah, más detalles sobre la causa de la caída del avión de Prigozhin. Un par de cosas. Sé que tenían preguntas sobre esto. Eh, Pensamos que Daid murió en la caída del avión el miércoles pasado. No tengo ninguna evaluación nueva que darle sobre esta situación, así que voy a dejarlo ahí. Segundo, el presidente dijo en Tahoe que él estaba considerando recomendar que todo el mundo reciba la vacuna nueva. La FDA y los CDC hicieron una recomendación, un anuncio sobre la vacuna. Para mediados de septiembre tendrán la vacuna actualizada. Como saben, las vacunaciones contra el COVID-19 siguen siendo la mejor defensa para evitar hospitalizaciones, enfermedades y muertes. Alentamos a los estadounidenses a mantenerse al día con sus vacunas. Como mencionaba, habrá una nueva vacuna para mediados de septiembre. Gracias, Corinne. Estamos a un mes de que el gobierno agote sus recursos. ¿Cuál es el plan del presidente para evitar un cierre del gobierno? Mire, en cuanto al cierre del gobierno, yo lo remito al Congreso. No debe haber ninguna razón para un cierre del gobierno. Debe haber fondos para programas vitales para el pueblo estadounidense. Hemos solicitado los fondos para este fin. El Congreso debe responder. Como ustedes saben, altos funcionarios del gobierno, incluyendo la directora de la Oficina de Presupuestos, Yolanda Young, hemos tenido múltiples conversaciones con miembros del Congreso. Vamos a seguirlo haciendo y vamos a seguir trabajando con ellos y vamos a seguir destacando la importancia de cumplir estas prioridades bipartidistas ya convenidas, lo que quiere ver el pueblo estadounidense. Así que la respuesta debe darla el Congreso. No tiene que haber un cierre del gobierno. ¿Aprobaría el presidente una propuesta provisional para mantener el gobierno operando? Nuevamente, yo remitiría al Congreso. No debería haber razón para un cierre del gobierno. No tengo ninguna conversación que reseñar. Como dije, Yolanda Young ha estado en contacto con miembros del Congreso, así como la gente de asuntos legislativos. Las conversaciones se han mantenido, destacando la importancia de estos programas vitales para el pueblo estadounidense. Así que deben cumplir estos compromisos, porque eso es lo que quiere el pueblo estadounidense. Y en lo que concierne fondos para la vacuna contra el COVID, el presidente ha dicho que pediría un crédito adicional al Congreso. ¿De cuánto sería esta solicitud? ¿Cuál sería su propósito? ¿Y cuál sería el impacto si el Congreso no lo aprueba? ¿Cómo afectaría esto la capacidad de la gente de recibir la vacuna? No tengo nada que añadir a lo que el presidente dijo. Le puedo decir que estamos preparados para el otoño. Como mencionaron los CDC y la FDA, para mediados de septiembre tendremos la vacuna disponible. Pensamos que estamos en la posición más fuerte para enfrentar el COVID-19 gracias al trabajo que ha hecho el presidente desde el primer día de su gobierno. Hace un par de semanas, algunos miembros del Congreso, más de 50 republicanos y demócratas, le enviaron una carta al gobierno hablando sobre los retrasos en la emisión de visas. Al parecer, Canadá estaría reclutando gente de los Estados Unidos. ¿Está el Ejecutivo de acuerdo con el Congreso en que se requiere más flexibilidad para que la gente pueda cambiar de trabajo o viajar? Hemos dicho muchas veces que tenemos un sistema de inmigración anacrónico. Queremos que el
Congreso actualice este sistema. Hemos sido muy claros al respecto, incluyendo los programas de visas provisionales, que no se han revisado en más de 2 décadas. Bajo las regulaciones actuales, como saben, los trabajadores bajo ciertos tipos de visas solo tienen 60 días para obtener nuevos empleos, pedir una reclasificación de visa o prepararse para salir de los Estados Unidos. Así que el Congreso tiene que hacer su trabajo y aprobar legislación que actualice nuestras leyes de inmigración para reflejar dónde estamos en esta economía del siglo XXI. El presidente, en su primer día de gestión, como hemos dicho, él planteó una reforma migratoria porque él quería asegurarse que esta fuera su primera propuesta legislativa. Ahora están pidiendo específicamente una acción ejecutiva. ¿No está el Ejecutivo dispuesto a hacerlo? Decimos que el Congreso tiene que hacer su trabajo. Han pasado 2 décadas desde que este sistema no ha sido actualizado. El Congreso tiene que actuar. Y en cuanto al viaje a Filadelfia, ¿cuál es el plan? No tengo nada que compartir. Por ahora tendremos más detalles en 1 o 2 días. Hay múltiples puntos de tensión. Está el tema de que China sigue siendo la propietaria de todos los pandas en los zoológicos de los Estados Unidos. ¿Hay alguna posibilidad que el presidente le pida al presidente Xi que le permita a los pandas quedarse en el país? Entiendo que los pandas se irían para fines de año. No tengo nada nuevo que informarles sobre el tema de los pandas, pero apenas tengamos algo, se los informaremos. El presidente mencionará que los estadounidenses adoran a los pandas. Mire, este es un tema que no he tocado con el presidente, que le agradezco la pregunta. No me la esperaba. Mis hijos les encantan los pandas. No tengo nada que informarles nuevo. Gusto en verte. ¿Cómo está la bebé? Está bien. Se portan bien con papá. Tengo otra pregunta que quizá no esperabas. El presidente Biden quiere limitar a los estadounidenses a 2 cervezas a la semana. ¿De dónde viene esto? Bueno, el doctor George Cook, director del Instituto Nacional contra el Alcoholismo, dice que Estados Unidos pronto podría seguir la recomendación de Canadá de recomendar solo 2 cervezas a la semana. Mire, yo no me voy a involucrar en esto. No tengo idea, no he visto las estadísticas, no puedo hablar de esto. Yo dejaré esto en manos de los expertos. Bueno, los expertos hablan de 2 cervezas a la semana. Yo me remito a lo que digan los expertos. Algo más. El servicio secreto está pagando $16,000 al mes para estar cerca de la residencia de Hunter Biden en Malibu. ¿Quién paga por eso? Depende del servicio secreto. Hunter Biden está trabajando. ¿Cómo se sabe que no se va a comprar este parque para congraciarse con el presidente? Yo he escuchado la pregunta. No me voy a involucrar en esto. Esta es una pregunta para los representantes de Hunter Biden. Un asociado de Hunter Biden dice que él vendió la apariencia de acceso al ex vicepresidente Biden. ¿Tienen confianza en que esto ya ha parado? Es una pregunta para Hunter Biden. No, la pregunta es para la Casa Blanca. Bueno, es tu percepción de las cosas. Yo, Peter, no voy a tocar este tema. Desde la última vez que estuve aquí,
Hemos hablado de cómo Hunter Biden y su socio trataron de beneficiarse de la marca Biden. ¿A qué se refiere eso? We're going to move Yo no voy a tocar ese tema desde aquí. Thanks. I have a question. First of all, happy first day of school. Eh, But seriously, Feliz what's jueves. the message that the administration has to the ¿Cuál es el millions mensaje of del girls Ejecutivo in para Afghanistan who can't las millones de follow chicas en Afganistán que no pueden ir a las So, escuelas por look, decisión del talibán? the president has always been very clear about El presidente siempre ha sido muy claro sobre la importancia que las chicas, no solo aquí en Estados Unidos, sino en el mundo being entero, able to live freely and be able to go to puedan school vivir and be en educated. libertad, puedan educarse. And so, and we have been very clear in Y hemos sido muy laying out claros our concerns al expresar nuestras preocupaciones sobre la educación de las chicas con el talibán. Hemos sido muy claros y seguimos totalmente enfocados en ayudar al pueblo afgano sin aupar al talibán. Vamos a seguir haciendo esto. El presidente va a seguir hablando claramente sobre este tema. Esto no termina hoy ni terminó hace 2 años. Esto va a continuar con toda su gestión. Y el mensaje para las chicas, este es un presidente y este es un gobierno que apoyan la educación de las chicas, no solo en nuestro país, sino también en Afganistán. Vamos a dejar eso muy claro a medida que vamos evaluando nuestra relación, nuestra interacción con el talibán. Esto va a continuar y vamos a ayudar al pueblo afgano hasta donde podamos, sin apuntalar al talibán. Y ese ha sido nuestro compromiso, no solo de los últimos 2 años, sino también las últimas décadas. En cuanto a Vietnam, no se está mencionando el tema de los derechos humanos o el hecho de que este país esté dando marcha atrás en esta materia. Esto lo hemos comentado muchas veces, lo dijo el asesor de Seguridad Nacional, el presidente, miembros de este gobierno. El presidente nunca vacila en plantear el tema de los derechos humanos con cualquier líder. No me voy a adelantar a la agenda o a las conversaciones, pero ciertamente este no es un tema al que el presidente le rehuya. Usted habla del mensaje del presidente a la gente de Jacksonville. Como dijo el alcalde, no estamos hablando del viaje del presidente a Jacksonville, han escuchado de mí, han escuchado aquí. Nuestros corazones están con la gente de Jacksonville. Ciertamente vamos a hacer todo lo que podamos. El presidente ha hablado con las autoridades. No tengo nada más que decirle sobre esto. En cuanto a Vietnam, cuanto a lo que se vaya a anunciar, hablarán de una alianza estratégica en cuanto a inteligencia artificial y semiconductores. Tendremos más detalles sobre el viaje, la agenda, lo que se espera de las conversaciones. No me quiero adelantar. Están considerando una reunión en el marco del G20. ¿Será en el verano o en el próximo verano? Esto es sumamente importante. No tengo nada que anunciar ahora sobre posibles reuniones bilaterales en el G20. Si se van a dar, les informaremos. Y en cuanto a lo que esperan lograr en el G20, el presidente va a reiterar
el compromiso con el G20 como el foro primario de cooperación económica global. Va a hablar de múltiples temas globales: energías limpias, el combate al cambio climático, mitigar el impacto económico y social de la guerra de Rusia en Ucrania. Esto será parte de la conversación: incrementar la capacidad de los bancos multilaterales para combatir la pobreza y para hacerle frente a los significativos retos transnacionales que afectan a países de todo el mundo. Tenemos una agenda bastante densa, como se pueden imaginar, y tendremos más detalles en los próximos días. Nuevamente, en cuanto a encuentros bilaterales que pudieran producirse en el G20, obviamente se los vamos a informar. En cuanto a comentarios que hiciera el senador Sanders, él dice que el presidente tiene el derecho a sentirse orgulloso de sus antecedentes, pero que debería pasar menos tiempo ensalzando la economía de Biden y tocando otros temas más importantes con más claridad para el pueblo estadounidense. ¿Alguna reacción? Primero que nada, le agradecemos al senador Sanders ciertamente por haber sido nuestro aliado para la aprobación de algunos elementos clave del programa económico de Biden. Cuando hablamos de legislación histórica, que ha llevado el desempleo a menos del 4%, a la creación de millones de empleos, la reconstrucción de la clase media, no dejando a nadie a la saga. Ciertamente el senador Sanders ha sido un aliado crucial y apreciamos su liderazgo y los esfuerzos en el Congreso. Y mire, estamos de acuerdo con el senador en cuanto a lo que estamos haciendo. Este es apenas el comienzo. Esto es todo parte de tratar de construir una clase media sólida, una economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. El presidente lo viene diciendo desde hace más de 2 años. Él no cree en esta economía de goteo. Así que cuando el presidente le habla al pueblo estadounidense directamente para que la gente sepa lo que ha podido hacer su gobierno con la ayuda de senadores como Sanders, creo que es importante. Pensamos que es importante que la gente escuche directamente del Ejecutivo. Pensamos que hay más trabajo que hacer. Esta semana escucharemos al presidente hablando de cómo va a seguir reduciendo los costos del cuidado de la salud para los estadounidenses, algo que el presidente ha venido liderando desde el comienzo. La ley de reducción de la inflación, cómo se va a poder ayudar a los estadounidenses a reducir los costos de su cuidado médico para que los ancianos no paguen más de $35 al mes por insulina. Todo esto es crucial, así que el trabajo continúa y estamos de acuerdo con el senador en que el trabajo continúa y esperamos poder seguir trabajando juntos para lograr más resultados para el pueblo estadounidense y las familias estadounidenses. En cuanto a los comentarios del presidente sobre los fondos para combatir el COVID, se habló de pedirle al Congreso un crédito adicional. ¿Por qué esto no se incluyó en el crédito adicional que ya se le envió este mes al Congreso? No tengo nada más que decir sobre los comentarios del presidente en este momento. Debo ser muy clara sobre eso. No tengo nada que añadir. Lo que puedo decir es que estamos preparados para el otoño. Nos sentimos que estamos preparados, que estamos en mejor posición que nunca para enfrentar el COVID-19 y esto se debe al trabajo que ha hecho el presidente. Ustedes han escuchado de la FDA, de los CDC, diciendo que va a haber una nueva vacuna que estará disponible a mediados de septiembre y eso se debe al trabajo que ha hecho este gobierno bajo el liderazgo del presidente. Hemos podido poner en práctica un plan amplio para enfrentar la pandemia, el COVID-19. Y tenemos los recursos para ello y la vacuna es parte de todo esto. No tengo nada que añadir en cuanto a lo que dijo el presidente. Los CS dicen que hay millones de estadounidenses, la gente que se vacunó el año pasado. ¿Qué tipo de campaña hará el gobierno, el Ejecutivo, a mediados de septiembre para motivar a la gente a vacunarse, para que se vacune más gente este año que el año pasado?
Esto es algo que has venido siguiendo en los últimos 2 años y sabes que cuando se trata de informarle al país sobre las vacunas, sobre las distintas herramientas que les está brindando el presidente, ciertamente le damos prioridad a informarle al país. Vamos a seguirlo haciendo. Sabemos que la vacunación contra el COVID-19 es la mejor protección para evitar hospitalizaciones, para evitar enfermedades y muertes, y vamos a seguir alentando a los estadounidenses a mantenerse al tanto. Van a escuchar más sobre esto y cuando se trata de informarle a los estadounidenses, a las familias sobre estas vacunas, ciertamente esto es algo a lo que le hemos puesto énfasis a este enfoque para lidiar con la pandemia. También remitiría al Departamento de Salud y Servicios Sociales para cualquier elemento concerniente a la vacuna. Sobre política exterior, ¿algún posible contacto con Libia? Se condice esto con los esfuerzos del gobierno de ampliar los acuerdos y para propiciar una mejora de la situación en la región de Israel y Libia. En cuanto a esa pregunta, tendría que referirla al gobierno de unidad nacional en Libia, al gobierno de Israel. Tendría que remitirlos a ellos. No tengo nada más que decir sobre esto. Entiendo la pregunta sobre cualquier conversación o reunión. Tendría que remitirla a los gobiernos respectivos. Considerando lo que usted ha dicho sobre los preparativos del presidente para un resurgimiento, ¿considera el presidente que los planes son adecuados? ¿Piensan que puede haber problemas en algunos distritos? ¿O si se va a permitir que los chicos sigan en las aulas? Un par de cosas. Yo he hablado del progreso histórico que ha logrado nuestro gobierno en el manejo del COVID-19. Esto ya no está perturbando nuestras vidas cotidianas. Esto es algo que el presidente ha tomado muy en serio y pensamos que estamos en la posición más fuerte que nunca para enfrentar el COVID-19, como he dicho en múltiples ocasiones. Cualquier cosa que podamos ver en el otoño o en el invierno, esto se debe a que tendremos disponibles estas vacunas, habrá pruebas para la detección del COVID, lo que ha podido hacer este gobierno, tratamientos efectivos que pueden reducir el riesgo de enfermedad severa, hospitalizaciones, muertes, y vamos a alentar a los estadounidenses a vacunarse. Además de la vacuna anual contra la influenza, esto también es importante, las inmunizaciones para personas de más de 60 años y para los niños. Esto es algo que vamos a destacar en cuanto a cualquier repunte. Los CDC están registrando un repunte en infecciones y hospitalizaciones. Las hospitalizaciones siguen bajas. Pensamos que estamos en la mejor posición posible para lidiar con el COVID-19. A mediados de septiembre habrá una vacuna actualizada. Seguiremos alentando a los estadounidenses a vacunarse para que la gente reciba todas las vacunas necesarias. ¿Algún mensaje para los distritos escolares? No solo en cuanto al COVID. Mire, no, por eso mencionaba estas vacunas, por eso mencionaba la influenza. Todo esto es importante para que los estadounidenses se mantengan al día. Cuando los chicos regresan a las escuelas, se sigue recomendando que la gente se mantenga actualizada en sus vacunas. También se han planteado una serie de medidas que la gente puede tomar para velar por su seguridad. Pueden ir a cdc.gov. Esto es importante.
Para las familias del país, si tienen preocupaciones o inquietudes, visiten cdc.gov y allí verán cómo protegerse a sí mismos, a sus hijos. Las decisiones se toman a nivel de los distritos escolares en lo que concierne a las herramientas que se van a utilizar, mascarillas o lo que sea que vayan a hacer. Eso se decide localmente, pero nuevamente los CDC ya han ofrecido estrategias para que las escuelas y las familias puedan proceder. Pero vamos a seguir alentando a la población a mantener sus vacunas al día y también en cuanto a la vacuna contra la influenza. Todo esto es sumamente importante para la seguridad de nuestros seres queridos. El Ejecutivo está interactuando con el dictador Nicolás Maduro para incrementar la producción de petróleo. ¿Por qué no se incrementa la producción petrolera en Estados Unidos? Estados Unidos va a seguir trabajando para apoyar el establecimiento de la democracia y el imperio de la ley en Venezuela. Esto es algo que vamos a seguir alentando. Y nuestra posición de larga data es que si Venezuela toma medidas concretas para el restablecimiento de la democracia, para tener elecciones libres y justas, estamos preparados para levantar las sanciones. Venezuela hasta ahora no ha tomado esas medidas, las sanciones se mantienen, así que nada ha cambiado. Se han ofrecido otras concesiones en el Golfo de México, pero han retirado la disponibilidad de 60 millones de acres para este proceso. ¿Por qué seguir limitando a la industria de la energía de Estados Unidos? ¿Se refiere a Venezuela? No, estoy hablando, es otra pregunta. En cuanto a nuevas concesiones en el Golfo de México, pero en esas concesiones se ha reducido en 6 millones la extensión explotable y están restringiendo el transporte de petróleo desde las plataformas a la costa, de petróleo y de gas. ¿Por qué seguir restringiendo a la industria? No pensamos que estamos restringiendo a la industria. Voy a ver específicamente lo que usted menciona sobre estas restricciones en el Golfo de México. Voy a hablar con mi equipo para asegurarme que lo que usted menciona es exactamente así, pero no creemos que esto sea lo que estamos haciendo. ¿Va el presidente a hablar con los sindicatos? El presidente ha hablado con la AUW. El presidente considera que es importante invertir en Estados Unidos en cuanto al sindicato de trabajadores automotrices. El presidente ha sido muy claro en este sentido. El presidente ha sido crucial para la participación del sector sindical en la economía y este es el presidente más a favor de los sindicatos. No vamos a reseñar todas las conversaciones que tenga el presidente con las partes en estas negociaciones, pero la Casa Blanca sigue en contacto, como ha ocurrido con múltiples conversaciones con los sindicatos automotrices, y el presidente cree en la contratación colectiva. Lo ha dicho muchas veces, y esto ha dado resultado en los últimos 2 años. Los veo mañana. Gracias a todos.